Saludos y bendiciones a todos. Bienvenidos a este nuevo video de su canal Las Moradas de Sion. El día de hoy estaremos realizando un resumen del estudio bíblico del Evangelio de Lucas, comentando los puntos más sobresalientes de cada capítulo en cuanto a la vida de Jesús, el Mesías, Cristo, en la narrativa de este Evangelio. Iniciamos este video colocándolo en manos del Señor con una pequeña oración. Padre nuestro que estás en los cielos, bendecimos su nombre, alabamos su nombre, reconocemos que usted es el alfa y la omega, el principio y el fin, el único Dios fiel y verdadero. En este día, Señor mi Dios, le pedimos que nos pueda dar las palabras correctas y la sabiduría y el entendimiento para que podamos compartir su palabra con nuestros oyentes. En el nombre de su Hijo amado Jesús, reconocemos que lo enviaste en carne al mundo para sacrificio por nuestros pecados. En el nombre de Jesús le agradecemos. Amén y amén. Al iniciar el capítulo 1, el libro inicia con el autor del libro, el discípulo Lucas, quien era un médico gentil convertido, expresando una dedicatoria a un hombre llamado Teófilo, muy probablemente otro gentil convertido, en ánimo de educarle acerca de las cosas ocurridas en la vida del Mesías. Luego vimos el anuncio del nacimiento del Mesías. El ángel Gabriel, enviado por Dios a una virgen llamada María, le entregó la noticia de que concebiría un hijo, al cual debía ponerle por nombre Jesús. Siendo ella virgen, el ángel le dejó saber que el Espíritu Santo vendría sobre ella, y por medio de este acontecimiento, concebiría. Pasados al capítulo 2, iniciamos este capítulo observando el nacimiento de Jesús, habiéndose trasladado José, María embarazada, hacia Belén, ciudad de David, por motivo del censo promulgado por Augusto César. Se cumplieron los días del alumbramiento, y Jesús vino a ser nacido en esa ciudad, para dar cumplimiento a las profecías bíblicas. Jesús es presentado en el templo, conforme a lo establecido en la ley. Y en este evento un hombre llamado Simeón logra cumplir la promesa del Espíritu Santo, de que no vería muerte sin antes ver al Mesías. Y al verle bendijo a Dios. Y también una profetisa llamada Ana comienza a testificar acerca del niño a aquellos que esperaban la redención en Jerusalén. Más adelante, cuando Jesús tenía 12 años, habiendo la familia participado de la fiesta de la Pascua, se dio el evento en donde se encontró a un Jesús a su corta edad conversando con los doctores de la ley, y estos se asombraban de su inteligencia. Y Jesús crecía en estatura, sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. En el capítulo 3 observamos el bautismo de Jesús y cómo en este evento ocurren señales de Dios. El Espíritu Santo descendió sobre Jesús en forma corporal como de paloma, y vino una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y se concluye este capítulo visualizando la genealogía de Jesús. El capítulo 4 nos muestra que Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu Santo al desierto, en donde observamos tentaciones del diablo sobre Jesús y cómo el Señor venció las tentaciones de Satanás con la palabra de Dios. Luego Jesús visitó su ciudad de crianza, Nazaret, en la cual no obtuvo muy buena interacción con el pueblo, luego de expresarles que el profeta no se acepta en su propia tierra, a tal punto que intentaron precipitarlo desde la cumbre de un monte. Se registran en este capítulo 4 los primeros milagros de Jesús en este evangelio, al sanar a un hombre que tenía espíritu inmundo en la sinagoga de Capernaum. Luego, salidos de la sinagoga, Jesús sana a la suegra de Simón, el discípulo llamado Pedro, y después muchos enfermos y endemoniados son sanados, y Jesús continúa predicando el evangelio del reino de Dios en las sinagogas de Galilea. En el capítulo 5 observamos la pesca milagrosa, en donde Simón Pedro
en compañía de otros pescadores, intentaron pescar durante toda la noche. Sin embargo, no tuvieron éxito. Al día siguiente, Jesús, luego de haber entrado en la barca y darle instrucciones a Simón, logran adquirir una amplia cantidad de peces. Jesús sana en este capítulo a un leproso y a un paralítico. Observamos a Jesús tener una interacción con los escribas y fariseos, los cuales le criticaban, ya que Jesús comía y bebía con publicanos y pecadores. En esta oportunidad Jesús les deja saber que no ha venido para llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Se le preguntó a Jesús por qué sus discípulos no ayunaban, ya que los discípulos de Juan el Bautista y los de los fariseos sí ayunaban y hacían muchas oraciones. Jesús les aclaró que no era que sus discípulos no ayunaban, sino que más bien sus discípulos estaban de bodas con el Mesías, esposo, y durante este periodo de tiempo no sería prudente ponerlos a ayunar. Pero llegarían días en los cuales ya el esposo Cristo Jesús no estaría con ellos. En aquellos días sí ayunarían. En el capítulo 6 observamos a Jesús tener cierta interacción con los fariseos a causa del día de reposo, ya que en ese día los discípulos recogieron espigas para comer. En esta oportunidad Jesús les deja saber a los fariseos que el Hijo del Hombre, que era una frase empleada por Jesús para referirse a sí mismo, sabiendo que era el Cristo, es el Señor aún del día de reposo. Y luego igualmente en otro día de reposo, Jesús sanó a un hombre que tenía la mano seca. Se muestra en este capítulo la elección de los 12 apóstoles, luego de Jesús pasar la noche orando a Dios. Observamos múltiples enseñanzas de Jesús, como las bienaventuranzas y ayes, el amor hacia los enemigos, el juzgar a los demás, por sus frutos los conoceréis, y la semejanza de los cimientos de aquellos que oyen su palabra. En el capítulo 7 observamos 2 milagros más de Jesús. Primero sanó al siervo de un centurión que estaba a punto de morir. En este evento Jesús se asombró del nivel de fe que tenía el centurión, el cual tenía la convicción de que tan solamente con Jesús decir la palabra, el siervo quedaría sano. Y así fue hecho. Luego resucitó al hijo de la viuda de la ciudad de Naín. Observamos en este capítulo 7 la pregunta de los mensajeros de Juan el Bautista. ¿Eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? La cual Jesús responde con señales, milagros y prodigios. Luego de irse los mensajeros de Juan, comienza a dar buen testimonio acerca de Juan el Bautista ante los presentes. Luego Jesús visitó la casa de Simón, el fariseo, para comer. Mientras estaban a la mesa, una mujer ungió los pies de Jesús con perfume. Jesús, al ver la fe de aquella mujer, perdonó sus muchos pecados y la envió a ir en paz, quedando salva desde aquella hora. Llegados al capítulo 8, observamos la enseñanza de la parábola del sembrador y su expresión simbólica. A su vez se muestra el acontecimiento con los familiares de Jesús, en donde su madre y sus hermanos lo buscaban para verle. Y el Señor aprovecha esta oportunidad para enseñar a los discípulos, diciéndoles: mi madre y mis hermanos son aquellos que oyen la palabra de Dios y la hacen. Observamos 4 milagros más de Jesús. Primero calmando la tempestad mientras estaban en la barca, luego sanando al endemoniado gadareno de la legión de demonios. Mientras iba hacia el lugar de Jairo, el principal de la sinagoga, ocurre la sanidad de la mujer del flujo de sangre. Y por último, una vez llegados a casa del principal de la sinagoga, Jesús resucita a la hija de este, que había muerto. En el capítulo 9, observamos que Jesús envió a sus 12 apóstoles a predicar el reino de Dios y a sanar enfermos, dándoles poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Observamos otro milagro más de Jesús, la multiplicación de los alimentos. Habiendo tenido solamente 5 panes y 2 peces, y tomando los 5 panes y los 2 pescados, levantó los ojos al cielo, y los bendijo, y los partió,
y dio a sus discípulos para que lo pusiesen delante de la gente, y alimentaron a toda una multitud. Jesús anunció su muerte a los discípulos en este capítulo, hablándoles de cómo debía padecer muchas cosas, ser desechado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, ser muerto y resucita el tercer día. Jesús realizó una manifestación a sus discípulos, Pedro, Jacobo y Juan, transfigurándose del enfrente de ellos, haciéndose la apariencia de su rostro otra, y su vestidura blanca y resplandeciente. En este evento también se dio la aparición de Moisés y Elías, llenos de gloria. Observamos otra enseñanza particular de Jesús hacia los discípulos, utilizando un niño, con la finalidad de adoctrinarlos sobre quién sería el mayor o el más importante de todos los discípulos. En esta enseñanza Jesús les deja saber que el más pequeño o el más insignificante de todos, ese es el más grande. En el capítulo 10 estudiamos la misión de los 70 discípulos, en donde el Señor los envió de dos en dos delante de Él a toda ciudad a donde había de ir. Estudiamos la interacción entre Jesús y el intérprete de la ley y la enseñanza del buen samaritano que amó a su prójimo. Vimos los acontecimientos de la visita de Jesús en casa de Marta. A la altura del capítulo 11, vimos que Jesús enseñó a sus discípulos acerca de la oración, presentándoles un ejemplo con una oración modelo, la cual conocemos popularmente hoy en día como el Padre Nuestro. Luego vimos que viendo a Jesús echando fuera a un demonio, algunos del pueblo decían que por el poder de Belcebú echaba fuera a los demonios, pero Jesús, replicando con toda sabiduría, enseña al pueblo acerca de que un reino dividido no puede permanecer, de manera que si Satanás se echa fuera a sí mismo, contra él mismo estaría peleando, e igualmente como un reino más poderoso venía para vencer, refiriéndose al reino de Dios. Jesús enseñó quiénes realmente son bienaventurados, diciendo: bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. En vista de que el pueblo demandaba a Jesús señal del cielo, Jesús se niega a mostrarles una señal y les deja saber que la señal cual sería entregada al pueblo sería la señal de Jonás, como lo fue a los ninivitas. Observamos también otra enseñanza de Jesús acerca del ojo como la lámpara del cuerpo, y Jesús acusó a los fariseos e intérpretes de la ley por múltiples aspectos. En el capítulo 12 estudiamos que Jesús enseñó a los discípulos a guardarse de la levadura de los fariseos. Jesús enseñó a los discípulos a quién se debe temer realmente, diciendo: temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Si os digo, a este temed, esto es, a Dios. Luego Jesús expresó que aquel que le confesase delante de los hombres, él también le confesará delante de los ángeles de Dios. En cambio, el que le negare delante de los hombres, será negado delante de los ángeles de Dios. Jesús enseñó a los discípulos a no afanarse por nada en su vida. Jesús enseñó a los discípulos a hacer tesoros en el cielo, donde el ladrón no llega, ni polilla destruye, porque donde está su tesoro, allí estará también su corazón. Vimos las enseñanzas sobre el siervo vigilante y el siervo fiel y prudente. Jesús enseñó a arreglarse con el adversario antes de llegar al magistrado. En el capítulo 13 observamos nuevas enseñanzas de Jesús en términos de parábolas, como lo son la parábola de la higuera estéril, la parábola de la semilla de mostaza, la parábola de la levadura. Observamos otro milagro más de Jesús, sanando a una mujer encorvada en el día de reposo. Estudiamos la enseñanza de Jesús exhortando al pueblo a entrar por la puerta angosta, porque muchos procurarían entrar y no podrían, después de que el padre de familia se habría levantado y cerrado la puerta. Jesús se lamenta por Jerusalén, que persigue y mata a los profetas que le son enviados. A la altura del capítulo 14,
Observamos a Jesús sanar a un hombre hidrópico en presencia de intérpretes de la ley, fariseos, en el día de reposo. Observamos las enseñanzas para los convidados a las bodas y para el convidador. Vimos también la parábola de la gran cena. Observamos la enseñanza de Jesús acerca de lo que cuesta ser su discípulo. Y en la última parte de este capítulo, observamos la enseñanza de Jesús acerca de que si la sal se hiciere insípida. En el capítulo 15, vimos a Jesús expresarse por medio de 3 parábolas más, en vista de que los escribas y fariseos lo criticaban, porque comía y recibía a los publicanos y pecadores. El Señor en respuesta les replica enseñándole por medio de estas 3 parábolas: la parábola de la oveja perdida, la parábola de la dracma perdida y la que popularmente conocemos como la parábola del hijo pródigo, para expresar primordialmente entre sus enseñanzas el anhelo de Dios por buscar a aquellos que están perdidos. En el capítulo 16 estudiamos la parábola del mayordomo infiel. Observamos a Jesús establecer que la ley y los profetas eran hasta Juan el Bautista, y desde entonces el reino de los cielos era anunciado, y todos se esforzaban por entrar en él. Vimos la pequeña enseñanza del Señor acerca del divorcio, y en el último punto estudiamos la narración del rico y Lázaro. Llegados al capítulo 17, observamos la expresión de Jesús acerca del tropiezo y cómo exhorta a sus discípulos a que perdonen a aquellos que pecan contra ellos. Jesús enseñó de forma breve a los discípulos acerca de la fe, diciéndoles: si tuvierais fe como un grano de mostaza, podríais decir a este sicómoro: desarráigate, plántate en el mar, y os obedecería. Observamos también la exhortación hacia los discípulos acerca del deber del siervo. Luego 10 leprosos fueron limpiados por el Señor. Y por último observamos a Jesús hablar acerca de la venida del reino, e igualmente expresar proféticamente cómo sería en un futuro el día de su manifestación, refiriéndose al día de su venida, exhortando a los discípulos a no volver atrás, exponiéndoles como ejemplo el caso de la mujer de Lot. En este capítulo 17 también hicimos una corrección en el verso 37, luego de haberlo estudiado nuevamente y considerar que estábamos equivocados en cuanto a nuestra definición previa, de manera que realizamos una revisión de este verso en nuestro video número 47-1. En el capítulo 18 observamos la narrativa acerca de la viuda y el juez injusto. Estudiamos la enseñanza con el ejemplo entre el fariseo y el publicano. El fariseo que oraba consigo mismo diciendo que no era como los otros hombres, y el publicano que estando lejos no quería ni aún alzar los ojos al cielo. Jesús enseñó a los discípulos a dejar a los niños venir a él y no impedírselo, porque de los tales es el reino de Dios. Observamos la conversación entre Jesús y el joven rico. Jesús profetizó su muerte diciendo: he aquí subimos a Jerusalén, y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre, pues será entregado a los gentiles, y será escarnecido, y afrentado y escupido, y después que le hayan azotado, le matarán, mas al tercer día resucitará. Ya que los soldados romanos harían estas cosas con Jesús. Y por último vimos el milagro de sanidad al mendigo ciego. En el capítulo 19 observamos la interacción entre Jesús y Zaqueo, jefe de los publicanos. Estudiamos la parábola de las 10 minas. Vimos la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, montado sobre un pollino, y cómo llora al ver la ciudad. Y por último observamos la purificación del templo, echando fuera a los que vendían y compraban en él. Pasados al capítulo 20, observamos en este capítulo la interacción del Señor con el grupo de principales sacerdotes, escribas y ancianos que cuestionaban su autoridad. Observamos la palabra de los salvadores malvados
vimos la respuesta de Jesús ante la pregunta de los espías, si era lícito dar tributo al César, diciendo, pues, dad al César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Estudiamos la interacción de Jesús con el grupo de los saduceos acerca de la resurrección. Jesús enseñó a los discípulos a guardarse de los escribas, que les gustaba figurar con ropas largas, y amaban las primeras sillas en las sinagogas, y los primeros asientos en las cenas, y devoraban las casas de las viudas. En el capítulo 21, vimos que Jesús, observando a los que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas, honra la actitud de una viuda pobre, la cual, echando simplemente 2 blancas, echó más que todos, ya que de su pobreza echó todo el sustento que tenía. En cambio, los otros echaban para las ofrendas de Dios, de los que les sobraba. Jesús habló acerca de las señales del fin y predijo la destrucción del templo. Jesús manifestó a los discípulos los eventos que tomarán lugar para la venida del Hijo del Hombre, o para su venida. En el capítulo 22, estudiamos que se generó un complot para matar a Jesús. El discípulo llamado Judas, entrando en acuerdo con los principales sacerdotes y los jefes de la guardia, se comprometió a entregar al Señor. Estudiamos la institución de la Cena del Señor. Jesús enseñó a los discípulos sobre quién sería el mayor de ellos, o cómo debía ser su actitud, diciéndoles, sea el mayor de vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Estudiamos que Jesús anunció la negación de Pedro. Jesús, angustiado, oró pidiendo al Padre que pasase de él esta copa, pero que no se hiciese su voluntad, sino la voluntad del Padre, antes de su arresto. Observamos el arresto de Jesús y el cumplimiento de la negación de Pedro. Jesús fue escarnecido por los hombres que lo custodiaban. Y por último punto, Jesús luego fue llevado ante el concilio y cuestionado por los ancianos del pueblo, los principales sacerdotes y los escribas. En el capítulo 23, observamos que Jesús fue llevado ante Pilato y era acusado por los principales sacerdotes y la multitud del pueblo. Enterándose Pilato que Jesús era galileo y pertenecía a la jurisdicción de Herodes, lo refiere a este. Y en este mismo evento Herodes se alegró de ver a Jesús, ya que había oído muchas cosas acerca de él, y anhelaba verlo hacer señales. Pero al ser cuestionado por Herodes, Jesús no respondió palabra alguna. Observamos la sentencia de muerte de Jesús por parte de Pilato, quien trató de emplear los recursos que tenía para dejar ir a Jesús en libertad, ya que no hallaba ningún delito en Jesús. Pero al verse presionado por el pueblo, sentenció que se hiciese con Jesús lo que el pueblo pedía, que era su crucifixión. Luego observamos la crucifixión y muerte de Jesús en un lugar llamado de la Calavera. Por último, estudiamos la sepultura de Jesús, en la cual un hombre llamado José de Arimatea fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús, y tomando el cuerpo de Jesús, lo colocó en un sepulcro, en donde nunca se había puesto nadie. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea vieron el sepulcro y cómo había sido puesto el cuerpo del Señor, y vueltas prepararon especias aromáticas y ungüentos. Llegados al último capítulo 24, observamos el primer punto, la resurrección de Jesús. El primer día de la semana, las mujeres vinieron al sepulcro trayendo especias aromáticas que habían preparado, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando en el sepulcro, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Luego se pararon junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes, que les dijeron que el Señor Jesús no estaba en el sepulcro, sino que había resucitado, diciéndoles que era necesario que el Hijo del Hombre fuese entregado en manos de hombres pecadores, y que fuese crucificado, y resucitase al tercer día. Entonces ellas se acordaron de las palabras del Señor, y volviendo del sepulcro,
Dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 apóstoles y a todos los demás. Seguido estudiamos que Jesús se aparece a 2 de sus discípulos que iban a una aldea llamada Emaús. Al principio los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen, pero luego más adelante les fueron abiertos los ojos y reconocieron al Señor, y Jesús se desapareció de su vista. Luego vimos que Jesús se aparece a los discípulos que estaban reunidos. Jesús enviaría a los discípulos la promesa del Padre, enviándoles a quedarse en Jerusalén hasta que fuesen investidos de poder desde lo alto. Y por último concluimos este libro, observando que Jesús sacó a sus discípulos fuera hasta Betania y los bendijo, y separándose de ellos, fue llevado arriba al cielo, y los discípulos estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. De esta manera hemos culminado este pequeño resumen, resaltando los puntos más importantes que estudiamos en cada capítulo de este libro del Evangelio de Lucas. Esperamos que este estudio bíblico haya sido de bendición para cada uno de ustedes. Te agradezco por habernos acompañado en este video. Déjanos saber tus comentarios. Que Dios les bendiga y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes. Saludos y bendiciones.